hermanos, buenas tardes. Vamos con la copia de la Escritura a la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Efesios 1 del 15 al 23. Y la palabra del Señor dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y esta mañana vamos a continuar con nuestras meditaciones en la carta a los Efesios, la carta que escribe el apóstol San Pablo, y esa carta también es para nosotros. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a exponer la porción que nos corresponde en esta mañana. Y en nuestras meditaciones anteriores nosotros habíamos hecho mención y habíamos observado también de cómo es que el apóstol San Pablo había escuchado acerca del testimonio de los hermanos que conformaban esta iglesia local en la ciudad de Éfeso. Habíamos visto que había un reporte acerca de la conducta que tenían estos hermanos. Había recibido un reporte acerca de la fe que ellos habían puesto en el Señor Jesucristo, y en ese mismo reporte, no sabemos quién, el apóstol Pablo es informado acerca del amor que tenían los unos por los otros en aquella iglesia local. Ese amor que ellos tenían los unos por los otros es que los empujaba, los impulsaba a ellos, no solamente a buscarse en el día domingo, el día del Señor, día para la adoración, sino también cantar alabanzas junto con ellos, así como nosotros lo hacemos en el día de hoy. Ese amor también era la preocupación de los unos por los otros, saber cuál era la necesidad de mi hermano. Muchas veces nosotros somos tímidos, no queremos decir cuáles son las necesidades que tenemos, pero nosotros debemos investigar, preguntar al hermano: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas? El hermano no puede mentir, tendrá que decir cómo es que están las cosas, y a partir de allí poder conocer la necesidad, poder saber las oraciones específicas que debemos hacer por cada uno de los que nos congregamos en la iglesia local. Nosotros también estuvimos meditando acerca del conocimiento. El conocimiento que es de suma importancia para nuestras vidas espirituales, y podemos observar nosotros las diferencias entre un conocimiento intelectual de un conocimiento espiritual. Nosotros vamos a tocar también un poquito más acerca de ese tema en esta mañana. Vimos que el conocimiento espiritual es importante para Dios, y todo lo que es importante para Dios es importante para nosotros mismos.
Y esta mañana, como les decía, hermanos, yo quisiera que nos detengamos por unos minutos en el versículo 18. Y voy a leerlo nuevamente, comenzando desde el versículo 17. Y dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, nosotros podemos resumir esta porción de las Escrituras con las siguientes afirmaciones. Cuanto más conocemos a Cristo, Él morará más en nosotros. Y cuanto más more Cristo en nosotros, más gozaremos de la influencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y cuanto más gocemos de su Santo Espíritu en nuestras vidas, seremos transformados más a la imagen de Él. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que obre una transformación paulatina de nuestras vidas, conformándonos al Señor Jesucristo en su misma imagen. La forma como es que Él obedecía, la forma como es que Él se conducía en santidad, la forma como es que Él agradaba al Padre. Esa es la función principal por la cual Dios nos da de su Santo Espíritu. Ese es el propósito también de Dios al salvarnos. Y esa es la diferencia entre un creyente genuino de una persona que ha hecho una profesión vacía de fe en Cristo. Lo que nosotros podemos notar de una manera inmediata en el pasaje que estamos leyendo en esta mañana es que aquellos quienes tienen abiertos los ojos espirituales piden a Dios por más luz espiritual. Tener abiertos los ojos espirituales significa que todo aquello que impedía ver a Dios en toda su santidad y en toda su majestad, por medio de una obra soberana de Dios, ha sido quitado de nuestros ojos. Estas cosas que nos ciegan espiritualmente hablando, que no nos dejan ver a Dios, que no nos dejan ver nuestra propia condición espiritual antes, cuando no estábamos salvados, es el pecado expresado en sus diferentes formas. Pecados que actúa una carnosidad en los ojos físicos. Cuando las personas tienen una catarata, cuando tienen una membrana bien fuerte, no sé si han visto ustedes que le da por lo general a las personas que tienen más edad, ellos tienen unas cataratas, son como unas membranas que se ponen delante del ojo y le impide prácticamente la visibilidad a las personas, le impide ver de una manera nítida la realidad que le rodea. De la misma forma el pecado es como una carnosidad en el ojo del corazón. La Biblia lo llama como un velo. Es una carnosidad que impide que una persona natural pueda ver a Dios en toda su excelencia, en toda su majestad, en toda su santidad, y después de ver a Dios pueda ver también su propia condición paupérrima, su condición triste, su condición miserable, la condición que se encuentra destituido de la gloria de Dios y rumbo a la condenación eterna. Es por ello que nuestro pasaje nos habla de personas quienes tienen restaurada la visión espiritual, por decirlo de esa manera. Y esta apertura de los ojos nos pone en una necesidad a nosotros de obtener más luz. Si recordamos nosotros, el apóstol Pablo está orando por ellos. Señor, alumbra más nuestros ojos espirituales. Esa es la oración que nosotros vemos. Y yo quisiera, queridos hermanos, que en esta mañana nos detengamos solamente en unos puntos por la extensión del tema. Y quisiera que nosotros veamos qué significa esta iluminación o este alumbrar del cual nos habla el apóstol Pablo. Este alumbrar por el que pide el apóstol es para obtener más conocimiento de Dios.
Y hermanos, ¿dónde está esa fuente por la cual nosotros podemos conocer más a Dios? ¿Está en la naturaleza? ¿Está en las visiones? ¿Está en los sueños? No, hermanos. Esa fuente de revelación está en la palabra de Dios, en la Biblia. Esa es la fuente de toda revelación y todo conocimiento de Dios, es verdad. Nosotros sabemos por las Escrituras que Dios se ha revelado de una manera natural en la creación que Él ha hecho. La creación habla de Él, de su santidad, habla de sus atributos, habla de muchas cosas, pero esa revelación no es suficiente para conocer a Dios. Y aunque Dios es incomprensible, aún Él es conocible por medio de su palabra escrita. Hay cosas secretas que pertenecen al Señor, pero hay cosas reveladas que son para nosotros, para que podamos conocer todo lo que Pablo nos enseña por medio de esta oración que él hace a Dios. Este alumbrar al cual se refiere el apóstol es la obra del Espíritu Santo, quien nos permite ver los tesoros celestiales que Cristo ha conseguido para nosotros. Al salvarnos de nuestros pecados en su sacrificio en aquella cruz, donde no solamente quita la venda que impide que nosotros podamos ver a Dios, podamos ver a Cristo, sino que también nos va alumbrando más y más y más nuestro entendimiento, de tal forma que nuestros ojos comprenden más abundantemente sobre esta riqueza que otros, muchos, no pueden ver, y que por la gracia de Dios es ofrecida a los pecadores de manera gratuita. Esa es la diferencia. Porque algunas personas caminan de una forma y por qué otros caminan de una forma diferente. La diferencia está en que, como dice esta versión de la Biblia de las Américas, en el versículo 18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Los ojos del corazón sean iluminados. Ya dijimos que esta es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Hay personas que no tienen esa iluminación en los ojos de su corazón, pero hay otros que por la gracia de Cristo tienen esa iluminación. Ven la vida de una manera diferente. Ven el pecado de una manera diferente. Lo ve de una manera real. Lo ve con cuidado, lo ve sabiendo de que ese pecado es pecaminoso, sabe que es peligroso, distinto a otras personas. A veces ellos dicen: pero ¿qué de malo hay en que nosotros podamos? Es una mentirita blanca. ¿Cuántas veces hemos caminado nosotros también cuando estábamos sin Cristo, creyendo que el Señor podía ser agradado aún cuando cometíamos pecados pequeños? Pero cuando los ojos del corazón son abiertos por esa obra sobrenatural del Espíritu Santo que quita ese velo que está en los ojos del pecador, y comenzamos a ver a Cristo, la realidad, la santidad de Dios, su majestuosidad, ya no es igual para nuestras vidas. Somos cambiados completamente. Comenzamos a ver con horror las cosas en las que habíamos estado caminando antes y nos avergonzamos de ellas. Y nos comenzamos a decir: pero ¿cómo pude ser tan necio? ¿Cómo pude ser tan malo con este Dios que tanto bien le hace a la humanidad? ¿Cómo es que pude amar todo esto? ¿Cómo es que mis miembros caminaban presurosos mis pies a cometer pecado? Pero ahora hay una gracia que efectivamente nos permite ver esa condición, esos actos que nosotros habíamos hecho antes. Antes no podíamos ver el tesoro que Dios tenía para nosotros. Nuestros conceptos, nuestros principios estaban completamente opuestos. Estaba de cabeza todo. A lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. No nos gustaba nada que tenía que ver con la religión, porque eso significaba una restricción a los deseos pecaminosos que habían en mi corazón. Y procuramos evitar cualquier conversación acerca de Cristo. Bueno, háblame de Buda si quieres, háblame de la Virgen María si quieres, pero no me hables de Cristo. Porque hablar de Cristo era cosa seria. Era una conversación que podía poner al descubierto quiénes verdaderamente éramos, y de una forma natural éramos
rechazábamos toda esa forma de ver al Señor. Pero ahora nosotros podemos ver el tesoro, y ese tesoro, esa apertura de ojos espirituales, no solamente está disponible para el pastor, para los hermanos, está disponible para todos mientras hay vida. Solamente pedirle al Señor que quite de nosotros esa carnosidad para que podamos verle a Él. Cristo es el mayor tesoro para todos los que hemos sido comprados por precio de sangre. Él es el tesoro más grande que cualquier persona en la tierra puede llegar a tener en la vida y por toda la eternidad. Es un tesoro valioso, es un tesoro por el cual vale la pena morir, entregar su vida, y como verdaderamente lo han hecho muchas personas. Ustedes podrán recordar, por ejemplo, a los apóstoles. Cuando el Señor fue apresado, cuando el Señor fue crucificado, flagelado y crucificado, todos ellos huyeron. Todos huyeron, se escondieron por ahí porque tenían miedo de su propia vida, de perder sus propias vidas. Pero ¿qué ocurre después cuando ellos son investidos con poder de lo alto? Algo ocurre en esas personas. ¿Qué ocurre cuando ellos ven al Cristo resucitado? Cuando el poder del Espíritu Santo había inundado esos corazones, ellos dejaron de ser cobardes. Ellos, por el contrario, decían: este Cristo es Dios, mi vida no vale nada, mi vida se la entrego a Él, estoy dispuesto a morir por Él. Cristo es el tesoro más grande de cualquier persona. Y nosotros observamos aquí en esta oración que Pablo pide para que los ojos del corazón sean abiertos, para que el creyente pueda ver espiritualmente hablando el futuro glorioso que le espera. Por eso el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, lo que nosotros podemos notar inmediatamente en esta lectura que vemos de la Escritura es que los creyentes, cuando somos salvados, no tenemos mucho conocimiento de la herencia a la cual nosotros hemos sido llamados. Por eso es que nuestro versículo 18 lo dice claramente cuando escribe: para que sepáis. Éramos creyentes, pero no sabíamos tanto acerca de la herencia que Cristo había conseguido para todos sus redimidos. Para que sepáis, hay personas que son salvadas, pero todavía no saben toda la herencia a la cual Cristo nos va a dar algún día. Todos los creyentes sabemos que hemos sido salvados y que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Sabemos que hemos sido libertados de la condenación del pecado y comenzamos a experimentar los efectos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Es decir, observamos que el pecado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas y que el principio de una vida en rectitud y un caminar en justicia se convierte en nuestro estilo de vida aquí en la tierra. Pero no sabemos todo. Sabemos eso porque reconocemos que tenemos una nueva naturaleza, pero aquí en nuestra cabeza nos falta comprender más cosas acerca de esa herencia divina, pero no para que se quede sobre nuestras cabezas, sino para que sea guardada en nuestros corazones. El conocimiento de Dios tiene que impactar nuestras vidas. El conocimiento de la herencia, la cual Cristo ha conseguido para nosotros, debe impactar nuestras vidas cada día. El cristianismo no es solamente eso. El cristianismo es más. Nuestro versículo, por ejemplo, nos habla de una esperanza. Una esperanza es algo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros que hemos sido ya salvados por el Señor? Pablo ora para que los creyentes de Éfeso puedan responder estas preguntas. Posiblemente a ellos, sabiendo que eran creyentes, le preguntaran a alguien: ¿y cuál es la esperanza que tienes tú como cristiano? Y los efesios pueden haber dicho: no lo sé. Yo solamente sé que he sido salvado, sé que
tengo una nueva naturaleza, sé que Cristo es mi Señor, pero no sé, no conozco mucho. No conozco mucho. Por eso es que Pablo ora para que los creyentes en Éfeso puedan conocer, y esa es la misma oración que debe haber para nuestra iglesia local, para saber nosotros cuál es la acción divina, cuál es la herencia que el Señor nos ha guardado a cada uno. Y miren lo que habla aquí el apóstol. El apóstol no ora por la obra de conversión en las almas perdidas. Aquí lo encontramos orando por una necesidad que tenían los cristianos efesios y por la necesidad que también tenemos nosotros en la iglesia, ya que es la misma necesidad que nosotros necesitamos. Hermanos, recordemos que Pablo ora para que el Espíritu Santo obre una iluminación espiritual. ¿Sobre quiénes? Sobre personas que han presentado fruto de conversión. Fruto de conversión. Porque si nosotros hacemos una mirada a este pasaje de la Escritura, ¿qué es lo que primero Pablo recibe? Un informe. A Pablo le dicen: estos creyentes de Éfeso tienen fe en Cristo. Estos creyentes en Éfeso se aman unos a otros. ¿Y cuál es la reacción de Pablo? Oremos por ellos. Oremos para que estos creyentes tengan esa iluminación que necesitan. Y juntado con esta idea que estamos viendo nosotros, podemos decir de que nosotros no debemos orar por aquella persona que no tiene fruto por iluminación, sino deberíamos orar por salvación. Salvación. Y más ahora, hermanos, en que nosotros vivimos un tiempo en que el mensaje del Evangelio ha sido distorsionado, el mensaje del Evangelio ha sido torcido. Los métodos que se utilizan en el evangelismo son métodos que no son bíblicos. Y ustedes saben a qué me refiero. Nosotros podemos encontrar ahí lo que es el decisionismo. Encontramos una persona, le compartimos el Evangelio, las 4 leyes espirituales, le hacemos hacer una oración, la persona ora, decimos: oh, tú ya eres salvo, ya eres creyente, pero no tiene fruto. No tiene fruto de fe, no tiene fruto de amor, no tiene fruto de nada. Oraremos nosotros para que esa persona que hizo su oración pueda tener iluminación espiritual. No. A esa persona nosotros tenemos que predicarle el Evangelio. No podemos orar por esta persona que se llama algunas veces el cristiano carnal, por ejemplo. Nosotros no podemos orar para que los cristianos carnales tengan iluminados los ojos del corazón. No, ellos lo que necesitan es la salvación de Cristo. Suena duro decirlo, pero nosotros necesitamos hacer eso en este tiempo. Algo que quisiera mencionar también para nosotros es lo siguiente. Muchas veces las personas se esfuerzan por ser mejores teólogos, pero no se esfuerzan por ser mejores cristianos. Es posible para un cristiano tener entendimiento limitado de las profundidades de las riquezas de Dios, pero el corazón de un creyente verdadero es uno que le obedece a su Salvador, lo adora con reverencia y le sirve con temor y temblor. Y esa es la diferencia entre ser un teólogo, en esforzarse por el conocimiento de la teología, pero no esforzarse por una vida práctica cristiana, una vida que obre fruto. No estamos diciendo que la teología sea mala, nosotros estudiamos la teología, pero ese conocimiento que nosotros adquirimos por la gracia del Señor debe de impactar nuestras vidas, debe transformarse en fruto. En fruto. Pablo aquí no está orando para que todos puedan leer Berkov, para que podamos leer Hodge, para que podamos leer Boswell, para que podamos leer a cuánto teólogo hay aquí.
sino de que Pablo está orando por un conocimiento especial para los efesios, de tal forma que ese fruto del cual él ya había escuchado sea multiplicado y sea multiplicado, un estilo de vida por el cual Dios es glorificado. Lamentablemente no se ve mucho de eso en el espacio virtual en el que se vive el día de hoy. También nosotros debemos notar, hermanos, que el mismo apóstol se incluye dentro de esta oración. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que los ministros de la palabra de Dios, a quienes Dios pone en el ministerio, también somos ovejas que debemos anhelar esta iluminación por la cual se ora. Una iluminación que conduce a una maduración espiritual mientras nosotros todavía estamos peregrinando aquí en la tierra. Los versículos 18 y 19, nosotros podemos identificar 3 peticiones por las que ora el apóstol Pablo. El versículo 18 voy a leer, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y aquí están las 3 peticiones que con la ayuda del Señor nosotros vamos a ir profundizando. No el día de hoy, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero es importante que nosotros lo notemos en el pasaje de la Escritura. Pablo ora para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. En segundo lugar, para que sepamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en tercer lugar, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, para resumirlo de esta forma, lo podríamos decir así: ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la riqueza? ¿Cuál es el poder? Iglesia, una pregunta: ¿nosotros conocemos cuál es esa esperanza? ¿Conocemos nosotros cuál es esa riqueza de la cual habla la Biblia? ¿Conocemos nosotros cuál es ese poder? Pues la Escritura nos enseña que ese es el anhelo de Dios, que nosotros conozcamos esas 3 cosas que podemos decir son básicas para el crecimiento de un cristiano, para conducir a una persona salvada hacia la madurez espiritual. Hacia la madurez espiritual. Eso es lo que es el anhelo del Señor. No estoy diciendo que nosotros vamos a comprender toda la extensión de estas 3 bendiciones de que nos habla la Escritura. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a comprender de la palabra del Señor, pero sí vamos a llegar a comprender, de acuerdo a lo que Dios nos revela por medio de ella y la iluminación del Espíritu Santo, doctrinas fundamentales para nuestro caminar como creyentes. Y eso lo vamos a poder hacer en toda su amplitud, pero nosotros hablamos en esta mañana de conocer la esperanza, la riqueza y el poder que Cristo nos revela por medio de su palabra. Por eso, ¿cuál es la finalidad de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento? Para crecer como cristianos. Para crecer como cristianos. Hermanos, ¿cuál es la esperanza de la que nos habla la palabra de Dios? ¿Cuál es esa esperanza? Evidentemente no es una esperanza aquí en la tierra. Cierta vez me había tocado a mi esposa y a mí visitar a una hermana que había dado a luz en un hospital cercano, y en ese mismo día había también una persona que concurría a la misma iglesia. Era un hombre ya con muchos años, muy viejo, muy flaco, muy débil. Y luego de que nosotros habíamos visto a esta hermana, la habíamos visitado para conocer cómo es que estaba su estado de salud, cómo había nacido su hijo, su hija, no recuerdo bien.
nosotros bajamos al piso donde se encontraba este hermano que estaba acompañado de su esposa. Este viejito ya no tenía ni siquiera fuerzas para pararse, pero en sus ojos parecía que él sabía, él conocía que no iba a salir vivo de ese hospital, que su vida ya estaba llegando a su fin. Hermanos, y algo que nosotros pudimos observar era la desesperación de esa persona, de no querer morir, de no querer morir. Parecía que este concurrente a la iglesia no conocía la esperanza verdadera, la esperanza genuina que nosotros tenemos como cristianos. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Hemos visto, este es un mundo caído en el pecado, un mundo que espera, aún este planeta espera su propia redención, como dice la Escritura. Es un planeta caído, donde las personas, la gran mayoría que caminan por ello son personas caídas. Este no es el cielo. Este no es el lugar al cual nosotros pertenecemos. Nuestra esperanza no está puesta aquí. Nuestra esperanza está puesta en otro lugar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Es ganancia. Algo que yo le comentaba a mi esposa la otra vez, que estábamos conversando también con mi suegra, es que bueno, yo ya tengo 52 años. Y uno de estos días hacía demasiado frío y sentí un frío que nunca antes yo había experimentado en toda mi vida. Y yo estaba sentado experimentando ese frío, cómo penetraba mis músculos y atrapaba mi hueso y me lo hacía doler. Y yo me acordaba de que mis abuelos también se quejaban de esos dolores. Y yo regresé a la casa y le dije a mi esposa, ay, Marita, le dije, en ese día yo deseé ya que mi cuerpo estuviese en la caja, descansando, porque sentía tanto dolor que ya no quería yo seguir aquí. Yo quería ir allá a mi patria celestial, estar con mi Señor antes que seguir aquí experimentando dolor en el cuerpo. Porque mi esperanza no está puesta aquí. No está puesta aquí. Aún yo recuerdo una cita que hizo el pastor Charles Spurgeon. Él decía que él no quería que el Señor llegase mientras él estaba vivo. Pero él lo decía en un sentido muy, muy bueno. Me gustó mucho escucharlo y yo les voy a compartir. Él decía, yo no quisiera estar vivo cuando el Señor venga aquí a la tierra. Yo quisiera estar muerto. Yo quisiera experimentar la muerte que sufrió mi Señor para después experimentar esa resurrección que mi Señor experimentó también. Y a mí mi corazón lo envolvió esas palabras y yo decía, yo también quiero experimentar la muerte para después experimentar la resurrección. ¡Qué maravilla, hermanos! Un creyente no le tiene miedo a la muerte. Un creyente sabe que no está salvado para permanecer aquí en la tierra. El creyente sabe que su lugar es en los cielos, donde está el Señor. Hermanos, ¿cuál es la esperanza de la que nos habla la palabra de Dios? Es la esperanza que necesitan todas las almas de todos los hombres. Una persona que no tiene al Señor es una persona que tiene miedo a la muerte, porque no tiene esperanza. Su esperanza está puesta aquí en la vida. Pero para esas personas tenemos que decirle que no hay esperanza para los que buscan las riquezas materiales. No hay esperanza para los que persiguen posiciones para sus nombres. No hay esperanza para los que procuran cualquier cosa, pero que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Para los tales no hay esperanza. La única esperanza verdadera, la esperanza que va más allá de la muerte misma, más allá de este mundo, que un día cuando venga el Señor va a ser derretido por el fuego como por una vela, y va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Este mundo que nosotros vemos y al cual muchas personas se quieren aferrar, esa no es la esperanza para nosotros.
No lo es. No lo es. Acuérdense que la salvación que nos expresa el capítulo 8 de Romanos dice: a los que predestinó, a los que escogió, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, glorificó. Esa es nuestra esperanza, es la gloria, ser glorificados, tener el cuerpo que el Señor tuvo después de resucitar de entre los muertos. El versículo 18 dice: la esperanza a la que Él os ha llamado. Y es interesante que diga eso. Estas palabras nos hablan de un llamamiento. Y este llamamiento no es el pedido que el pecador le hace a Cristo por la salvación de su alma. Ese no es el llamamiento. No es el llamamiento que el pecador hace a Dios para ser salvado de la situación miserable en la que se encuentra por causa del pecado, sino que habla de un llamamiento que Cristo le hace al pecador. Eso es lo maravilloso del Evangelio, hermanos. Yo muchas veces me quedo sorprendido cuando recuerdo que la Escritura dice: fui hallado por los que no me buscaban. En Romanos. Fui hallado por los que no me buscaban. Eso es algo increíble. Y yo siempre lo comparo, hermanos, quizás como cuando nosotros nos encontramos una moneda de 5 soles o un billete de 10 soles. ¿Quién sale de su casa diciendo: hoy día yo me voy a encontrar un billete de 10 soles? Y comienza a caminar y caminar mirando el piso por aquí, mirando debajo de la piedra. Nadie. Simplemente uno va caminando y se lo encontró sin buscarlo. Fui hallado por los que no me buscaban. Pero es que esa es la obra que hace el Señor. El Señor comienza a obrar y comienza a atraernos, como dice la Escritura, a traernos a Él y a traernos a Él, hasta que finalmente obra conversión en nosotros. Comienza a despertar en nuestros corazones. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nos va absorbiendo, así como una aspiradora va jalando todo lo que hay delante de ella. Y nosotros no podemos resistirnos. Estamos caminando y caminando hasta que el Señor, sin tomar nuestro permiso y sin nuestro consentimiento, nos cambia el corazón y nos hace suyos. Ese es el llamamiento del cual la Escritura nos habla. La esperanza a la que Él os ha llamado. El llamamiento es de Cristo. Aquí dice la Escritura, no es del pecador, no es del pastor, no es del predicador. Es un llamamiento divino, un llamamiento poderoso. Y este llamamiento no es para todos los que escuchan esta invitación a la gloria eterna dentro de sus moradas celestiales, sino sola y exclusivamente para aquellos que obedecen el llamamiento o la invitación que hace Cristo. Usted se pone a pensar a veces cuando las personas hablan acerca del libre albedrío. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué es que 2 personas, 3 personas, 20 personas que están escuchando el mismo mensaje, solamente una puede reaccionar y ser llamada a la conversión por Cristo y las otras no? ¿Qué faltó ahí? ¿Qué falló ahí? ¿Por qué una persona solamente puede reaccionar, humanamente hablando, al mensaje del Evangelio que está predicado y los otros no? Recordemos a Lidia. Dice la Escritura que esta vendedora de púrpura había ido al río junto con otras mujeres para el tiempo de la oración. ¿Recuerda eso que está en el libro de los Hechos? ¿Y qué más dice la Escritura? Mientras Pablo estaba predicando, ¿qué es lo que pasó? Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo, para que estuviese entendiendo las palabras que el apóstol estaba predicando. Y las otras mujeres, ¿qué pasó con las otras mujeres? El llamamiento de Cristo es un llamamiento soberano. Es un llamamiento no solamente irresistible, sino que también es un llamamiento soberano. Por eso es que este llamamiento es para los que obedecen
la invitación que Dios hace por medio del predicador. Por acá dice también la Escritura que Dios le hace saber a un creyente a qué esperanza ha sido llamado. Y estas palabras, hermanos, de la Biblia traen la seguridad de la salvación. Seguridad de salvación. Yo sé cuál es la esperanza a que yo he sido llamado. Yo la conozco, pero no la conozco de una manera intelectual, sino que profundamente en mi corazón yo sé. Yo conozco, yo estoy seguro qué es lo que va a ocurrir después que mi cuerpo muera con mi alma. Estoy seguro. ¿Qué es la fe? Como dice Hebreos, es la convicción. ¿De qué? Y la certeza de lo que no se ve. Es esa certeza por la cual el apóstol Pablo está orando. Nosotros tenemos una convicción primera, sabemos que hemos sido salvados, pero todavía tenemos que conocer más acerca de la doctrina del Evangelio. ¿Cómo es que me salvó el Señor? ¿Pierdo mi salvación? De repente regreso a mi estado anterior. ¿Quién no ha pensado eso cuando el Señor le salva por primera vez? Y yo lo creía de esa manera. Y yo no me había bautizado en mi ignorancia, porque yo quería tener una seguridad de la herencia que el Señor me estaba dando. Y habían personas alrededor mío, porque mi conversión había sido muy dramática, que me decían: tú vas a regresar, vas a perder tu salvación, seguramente que vas a volver a ese estado del cual te sacó el Señor. Y yo tenía miedo. Yo decía: entonces, ¿cómo es que me voy a bautizar si nuevamente voy a caer? Y comenzaba yo a leer más la Biblia, la Escritura, hasta que el Señor me muestra a mí cuál era la herencia para la cual Él me había llamado. Y que la salvación que yo había experimentado no dependía de mí, ni siquiera al comienzo, ni siquiera ahora mismo, sino que Cristo me sostiene por el poder de su palabra, por el poder de su Santo Espíritu. Y Cristo no me va a dejar caer. Y Cristo, si es que yo no puedo resistir la tentación, Cristo por medio de su Espíritu me va a levantar. Y Cristo me va a llevar hasta la gloria. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Es el Señor haciendo nuestras obras, como dice Isaías. Todas nuestras obras tú las hiciste. Es algo que no llegamos a comprender cuando Pablo dice: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, su Espíritu vive en mí, y su Espíritu es el que me da vida, y su Espíritu es el que me hace caminar, y su Espíritu es el que me hace perseverar. Su Espíritu es el que me empuja, su Espíritu es el que me lleva, es el que me guía a esa esperanza que es segura para cada uno de nosotros. Seguridad de salvación. Inicialmente el creyente sabe que ha sido llamado y aceptado por Dios en los méritos de Cristo. Y este llamamiento y aceptación lo podemos comparar con la adopción de un niño por una persona que llega al orfanato. Podemos hacer esa comparación. Cuando van los padres, aquí se llama INAVIF, creo, esa institución que tiene a los niños huérfanos. Cuando va un matrimonio a los lugares donde ellos tienen a estos niños, un niño en especial se encuentra en la misma situación de los demás niños. Usted puede imaginar cómo será el corazón de esos pequeñitos cuando ven que un matrimonio está llegando allí para llevarse a uno de ellos a su casa. Ellos saben, ellos entienden que la persona, el matrimonio que está llegando a ese lugar es para escoger a uno de ellos y sacarlo de allí, llevarlo a su casa. ¿Cómo se llama ese proceso? Adopción. Y esta epístola habla de la adopción. Pero ese niño en especial no siente la seguridad que ese día él va a salir de ese lugar hasta que la persona que lo adopta lo llama
y lo recibe como hijo. Lo llama y lo recibe como hijo. Hermanos, allí es donde está la verdadera seguridad de ese niño, que aún estando dentro de ese orfanato, ya no pertenece a ese orfanato, porque en algún momento determinado él será tomado por ese padre adoptivo y será retirado de él para ir a la casa de ese padre. Y eso pasa con nosotros. El Señor nos ha adoptado, pero todavía estamos aquí. Pero va a llegar un momento en que Él nos va a llevar a su casa. Esa es la seguridad que tiene ese niño. Esa es la seguridad que tenemos nosotros. Esa es la seguridad, la verdadera. Aún estaremos en la tierra hasta el día en que nuestras almas vayan con nuestro adoptante a nuestra casa eterna. ¿Tiene usted esa esperanza en su corazón? ¿Tiene usted esa certeza? ¿No tiene esa certeza todavía? Pues hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Cristo le invita a usted también. Cristo le llama. Cristo se presenta delante de usted y le hace una invitación para que usted se arrepienta de sus pecados, para que usted se vuelva a Dios en arrepentimiento y fe, para que usted abandone esa vana manera de vivir que le conduce solamente a la condenación eterna. No diga mañana, porque usted no sabe si va a vivir mañana. No diga el mes que viene, porque usted no sabe si va a vivir el mes que viene. Usted es dueño, por así decirlo, de este momento. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, y hoy es el día en que puede ser hallado. Cristo le invita a usted a una esperanza verdadera. Hermanos, este pasaje del apóstol Pablo nos llama a una esperanza en gloria. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Tiene usted esa certeza de que ha sido adoptado? ¿Sabe usted que le espera la gloria después de la muerte? ¿No es eso un motivo para seguir viviendo? Yo había estado leyendo de un autor puritano, me parece, que él decía de que el hecho de que él sabía de que un día tenía que morir era motivo suficiente para seguir viviendo aquí en la tierra. Y esa es la esperanza, hermanos, aguardando ese día en que nosotros vamos a heredar aquello que Cristo nos ha dado y de lo cual el Espíritu Santo son las arras. Recuerde usted, hemos puesto nuestra fe en Cristo. Amamos a Dios, amamos a los hermanos. Hermanos, la esperanza que tenemos no es aquí en la tierra. La esperanza que tenemos es en los cielos. A los que justificó, a estos también glorificó. Eso es lo que nosotros anhelamos ahora. Y eso es lo que tenemos que tener seriamente convencido en nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por ese mensaje que tú nos muestras, Señor, en tu palabra, el cual es muy extenso, Señor. Hay tanta profundidad. Podemos encontrar, Señor, tantos ejemplos en tu palabra, en la vida diaria, Señor, acerca de lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Pero, Señor, que este mensaje que hemos predicado en esta tarde ya, Señor, sea guardado en nuestros corazones. Que esa esperanza, Señor, sea una esperanza viva. Que esa esperanza sea, Señor, el motivo por el cual nosotros tenemos fortaleza para seguir viviendo aquí, esperando, Señor, la redención total que es en Cristo Jesús. Te damos gracias por este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.